buenos días. Estamos a miércoles 31 de julio. En nuestra lectura anual de la Palabra de Dios, hoy vamos a leer el profeta Amós, capítulos 1 al 3, Mateo, capítulo 13, y meditaremos en Amós, capítulo 3, los versículos 3 al 8. Leamos junto con Eli, abriendo nuestras Biblias. Amós capítulo 3, versículos 3 al 8. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Muchas gracias, Eli. Vamos a meditar hoy sobre la figura del profeta como portavoz de Dios en la tierra. Es precisamente en la Biblia donde se revela el gran valor que esta función tenían en la época del Antiguo Testamento, porque los profetas eran portavoces divinos. El profeta era aquel que anunciaba e interpretaba la voluntad y los propósitos de Dios, y en algunas ocasiones predecía el futuro por inspiración divina. Una de las palabras traducidas como profeta es Nabí. Hasta el tiempo de Samuel, los profetas eran conocidos como videntes, traducción de otros términos hebreos, roé y josé. El vidente era, por lo tanto, una persona que recibía las verdades divinas por medio de una revelación mediada, es decir, sea por sueños, por visiones o a través del Urim y el Tumim. En cambio, el profeta, traducción de la palabra hebrea Nabí, era aquel que recibía el mensaje divino de forma directa mediante la inspiración que venía a través del Espíritu. Por otra parte, el profeta completo aunaba ambas características. No hay en las Escrituras un ministerio tan intenso ni tan glorioso como el de los profetas. De Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia enfatiza el ministerio profético, aunque veremos las diferencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia entre el profeta del Antiguo Pacto y del Nuevo. Bajo el Antiguo Pacto, los mensajes pronunciados por los profetas poseían una autoridad canónica, tenían un carácter escatológico, mesiánico. En cambio, en el Nuevo Pacto, los profetas solo reciben el don de profecía y a pesar de ello, dice Pablo, deben someterse a juicio a otros profetas. Vamos a intentar aclarar un poquito esto porque vivimos días de mucha confusión también. Con la venida de Cristo, que fue el principal profeta, es ahora Él quien habla al mundo. Hebreos capítulo 1 y versículo 2. Todos los profetas del Antiguo Pacto debían autenticar su mensaje con un mensaje parecido a este. Así dice Jehová. Sin embargo, Jesucristo, siendo Él el mismo Dios, podía dirigirse a los que le escuchaban y decir, de cierto os digo. Porque el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19, es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto, el profeta es utilizado por Dios mediante el don de profecía para entregar a la iglesia, ¿qué cosa? Mensajes de consuelo, de exhortación y de edificación.
y en el contexto de la iglesia naciente, debía ser sometida al juicio de los demás miembros de la iglesia, y su mensaje jamás puede añadir ni quitar nada de la revelación bíblica, que ya está completada en la Sagrada Escritura. Apocalipsis 22, 18, 19 lo deja claro. Ahora bien, Pablo le dice a los tesalonicenses: no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Primera Tesalonicenses 5, 20 a 21. Por eso hace 15 días he predicado acerca de Silas, que es descrito como profeta. Pero no era un profeta que le profetizaba a la gente: la semana que viene te va a salir un buen trabajo, o Dios te va a curar de esta enfermedad, o Dios está preparando para ti algo muy grande y maravilloso, como son las profecías que hoy escuchamos habitualmente. No, el profeta era una persona que tenía los oídos muy abiertos para escuchar la voz de Dios y entonces dar consuelo, enseñanza, exhortación, de modo tal que la iglesia sea edificada. Y ese es el don profético que hoy valoramos y aceptamos, y que Pablo describe también en Efesios cuando habla de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Ahora, en Génesis 20 vemos que Abraham fue la primera persona de las Escrituras que fue llamada profeta, y esto porque Dios le llamó así. En Éxodo 7 leemos: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aarón en este caso sería el portavoz de Moisés. El profeta es el portavoz de Dios en la tierra. Luego Moisés en Deuteronomio 18:15 prometería levantar un profeta en medio de ti, de tus hermanos, dice Dios, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego dice en Deuteronomio 34, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. En 1 de Samuel 3:20 leemos que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y según los eruditos bíblicos, Samuel fue el fundador de la primera escuela de profetas en Israel. En 2 Samuel 7 se declara que el profeta Natán fue el instrumento que usó Dios para ratificar el pacto eterno entre Dios y David, pero también el portavoz de Dios para denunciar el pecado de David y anunciarle también el perdón divino. En la corte de David siempre había profetas. Puede que la ausencia de profetas en la corte de Salomón fuera el motivo principal de su fracaso. En Primero de Reyes 17 tenemos la aparición del profeta Elías en el escenario de la historia y sus grandes desafíos como profeta de Dios. Y en Segundo de Reyes 2, 3 al 7 se menciona una importante escuela de profetas que había en Betel en tiempos de los profetas Elías y Eliseo. Una mujer de Sunem en Segunda de Reyes 4, al observar el buen comportamiento del profeta Eliseo, le dice a su marido: yo entiendo ahora que este que pasa siempre por nuestra casa es un varón santo de Dios. Es que los profetas eran personas con una vida espiritual muy superior a la de las personas normales. En Primera de Crónicas 16, 22, vemos el deseo del Señor de proteger a sus profetas. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Salmo 34, 9, el salmista se lamenta de la escasez de profetas en sus días,
no vemos ya nuestras señales, no hay más profetas entre nosotros, ni hay quien sepa hasta cuándo. A Jeremías el Señor le asegura: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y en Ezequiel 2:5 el Señor declara al profeta Ezequiel: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no te escuchan porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Así que, como vemos algunos textos bíblicos, el profeta era una especie de atalaya, un centinela, un vigía que estaba de parte de Dios. Y en Mateo 10:41 Jesús afirmó: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. En Mateo 21 leemos que las multitudes clamaban: este Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y en Lucas 16 Jesús afirma: la ley y los profetas eran hasta Juan. En Juan 6:14 vemos que la gente afirmaba: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo, y Pedro lo habrá de declarar. Luego, en el capítulo 3 de Hechos, todos los profetas de Samuel en adelante, dice él, hablaron de Cristo. Y en Hechos 13 se nos dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. La iglesia ha sido edificada sobre ese fundamento, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero cuidado, apóstoles son los enviados, los que van a llevar el evangelio, no los que se engalanan con trajes, se ponen anillos de oro, relojes de oro, collares de oro y compran aviones para viajar de nación en nación y se hacen llamar apóstoles. Esos son herejes mentirosos que engañan a la gente. Apóstol es el enviado, el que va como en misión a llevar el evangelio a donde no ha llegado todavía. Y profetas son los que consuelan, los que exhortan, los que edifican. La Biblia declara que el Señor es el Dios de los espíritus de los profetas, Apocalipsis 22:6, porque el profeta es una de las figuras más importantes de toda la Biblia. Martín Lutero afirmó osadamente: hasta Dios depende de los profetas. Bueno, depende de nosotros también que queremos hacer su obra, porque usa nuestras manos, pero no depende en debilidad, sino que Él nos fortalece y nos usa para gloria de su nombre. Así que los profetas, además de portavoces de Dios, eran los reporteros que anunciaban las primeras noticias de Dios al mundo. Los sacerdotes y los profetas son los dos oficios ministeriales que más se mencionan en la Biblia. Por lo tanto, estos representantes de Dios delante del pueblo nos consuelan, nos exhortan y nos edifican en nuestra vida cristiana. Padre, levanta estos profetas que tengan un oído atento para oír tu voz y comunicar a través de tu palabra el alimento espiritual que necesitamos para crecer, para madurar y para vivir cada día en tu voluntad. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana jueves. Manteneos bendecibles.